Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos muy felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Que el Señor te bendiga, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Agradecemos a Dios por la bendición de la vida. Tenemos la oportunidad nuevamente, otro día más, para presentar la palabra de Dios. Estamos estudiando estos temas muy maravillosos y ojalá que no te lo pierdas, que tengas tu libreta de nota y tu Biblia para que lo leas tú personalmente en tu Biblia y puedas decir yo lo he leído. Así que estamos muy contentos con Dios porque Dios es bueno con nosotros y nos está preparando para su venida. Qué lindo. ¿Cómo agradecer a Dios por tantas bendiciones que Él nos da? Agradecemos, hermano Benedicto, que bueno que ya estamos listos para presentar la palabra de Dios. Bienvenido, amén. Bienvenido. Así que le vamos a pedir que nos lleve en oración para abrir la palabra de Dios. Con gusto vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Santo y Dios nuestro, con gran alegría, con gran gozo venimos delante de tu presencia. Sí, Señor. Cuánta bendición hay, oh Dios, cuando estudiamos tu palabra. Sí, y más aún todavía cuando hay hermanos receptores que gustan, oh Dios, que se les hable acerca de tus dichos. Sí, Señor, que cada una de estas palabras sean impresionados en los corazones de nuestros hermanos y que sirva, oh Dios, para que nuestras vidas cada vez más se afirmen en ti, para no seguir doctrinas de hombres. Amén. Agradecemos por estos favores y bendiciones en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así es, amigo, es una bendición que tenemos la palabra de Dios, como dice la Biblia, que es la palabra profética. Qué lindo, ¿verdad? Y el día de ayer estudiamos el sello de autoridad de Dios. Ese fue el tema de ayer. Y ahora vamos a estudiar el sello de autoridad de la bestia. ¿Cuál es el sello de autoridad de la bestia? Al estudiar estos temas, yo sé que a veces es un poquito complicado, pero el Señor Jesús ha prometido el Espíritu Santo. Y el Santo Espíritu está con nosotros para ayudarnos a discernir correctamente la palabra de Dios y para darnos claridad a nuestra mente. Así que vamos a ir allí a Apocalipsis capítulo 14 y verso 9 al 11. Apocalipsis 14, verso 9 al 11. No, perdón, 13, 16 al 18. Así Apocalipsis es. 13. Léalo, por favor, capítulo hermana. 13, versículo 16. Dice así: hacía que a todo, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666.
¿Qué mensaje el que Dios nos va a dar en esta tarde? Verdaderamente es un mensaje muy claro acerca de la bestia, acerca de lo que la bestia hará cuando esté en su apogeo. Es importante que nosotros hoy nos preparemos con la ayuda del Espíritu Santo, para poder tener el sello de Dios, porque si tenemos el sello de Dios, podremos escapar de este sello de la bestia, ¿verdad? De hecho, tenemos que aprender hoy qué es el sello. Ayer hablamos acerca de ese sello. ¿Qué es el sello realmente? Y aquí tengo un comentario. Dice, la autoridad de la iglesia no se ha conferido a un solo hombre. O sea, tenemos que tomar muy en cuenta todo esto. Todo lo que viene proviene de Dios. Cuando este poder con que Dios invistió a la iglesia se conoce totalmente a un hombre y él asume la autoridad de ser juicio para otras mentes, entonces se haya trastrocado el verdadero orden bíblico. ¿Cuál es el orden bíblico? ¿Quién es el supremo sobre nuestras vidas? Es Dios a través de su palabra. Él es el supremo. Amén. Los esfuerzos que haría Satanás, dice, para influir sobre la mente del hombre tal, serían muy sutiles y a veces casi abrumadores, porque el enemigo alentaría la esperanza de poder afectar a muchos otros por su intermedio. ¿Cómo es que el enemigo de nuestras almas está afectando nuestras almas? Dice, demos a la más alta autoridad de la iglesia aquello que propendemos a dar a un hombre o a un pequeño grupo de hombres. Dios nunca se propuso que su obra llevara el sello ni el juicio de un hombre. Nunca Dios ha investido, nunca Dios ha levantado hombres para que en el nombre de Dios hagan como ellos según piensan. No es así. Dios ha levantado hombres para que proclamen sus benditas dichos, sus consejos, sus preceptos escritos en la palabra de Dios. Lo que está escrito es lo que prevalece, pero el hombre de una u otra manera ha querido sobrepasar la autoridad de Dios por encima de la misma palabra de Dios, y eso ahí es donde tenemos el gran problema hoy en día. Está el problema. Qué triste, ¿verdad? Verdaderamente es muy triste, pero esa es una verdad que no la podemos negar. Fíjese, hermana, que quiero yo leer un verso. Está en Judas, el último libro. Bueno, ajá. Leamos Judas, por favor, el antepenúltimo libro. Dice el Señor a Judas. Solo tiene un capítulo y estamos hablando del verso 15, dice. Para ejecutar juicio contra todos. El contexto es eso, ¿no? La seguridad de la condenación de los impíos. En el 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor viene con decenas de millares de sus santos. O sea, es algo que el apóstol está ratificando, que el Señor viene con sus decenas de millares de ángeles. Para ejecutar juicio, dice, contra todos. O sea, viene un juicio. Viene un juicio, así es. Y convencer a todos los impíos, de entre ellos, de todas sus obras impías que han cometido impíamente, y de toda palabra dura que los pecadores impíos han hablado contra él. Mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que el Señor viene a ejecutar un juicio contra ¿quiénes? Contra los impíos. Ahora, ¿quién es un impío? Primeramente es una persona que no está a la altura de los requerimientos de la palabra de Dios. Entre otras cosas, también un impío es un pecador. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Eso quiere decir que esta persona, estos individuos, están en contra de Dios y en contra de sus mandamientos. Así es. Contra ellos viene un juicio. Y este juicio, dice la palabra de Dios, porque ellos han procedido impíamente. Y ellos, dice, que han sido en sus vidas
su palabra siempre fue dura. ¿Por qué razón? Porque Dios va a ser duro contra ellos. Porque ellos nunca aceptaron el consejo de Dios. Así es. Para ellos viene aquí, y es de lo que estamos hablando hoy, viene una marca. Mira, viene un sello para aquellos que no obedecen a Dios y viven impíamente. Para eso es que Dios les ha dado aquí, más aún todavía, hermana Dina, les ha puesto en su mente, dice, un espíritu para que ellos mismos sean engañados. O sea, tristemente es estar engañado, hermana Dina. Así es, así es. Y es que es duro hablar contra la palabra de Dios o contra Dios mismo. Es duro. Porque fíjese, ese versículo lo que dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es tremendo, ¿verdad? Pero por eso es que en la realidad es importante. Y usted dijo algo muy importante allí. Y vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Vamos. Creo que sí, ahí creo que es donde está las palabras que usted dijo. ¿Por qué es que el hombre será verdaderamente engañado? Porque él mismo no quiso reconocer. Vamos a ver ahí. Este sí es el Segunda de Tesalonicenses, capítulo... Sería capítulo 2. 9. 2:9, amén. Dice así. Lo agarramos del 8 para entenderlo mejor. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el verso 11 es más duro, ¿verdad? Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Amén. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué Dios va a enviar ese espíritu de mentira? Porque ellos no han querido creer. No quisieron amar la verdad. Dice. No. Y es ahora, un hermana peligro, Dina, pero dígame, hermana Dina, como cristianos, ¿será que nosotros no estamos amando la verdad? ¿Qué dice usted? Yo creo que según nosotros, a nuestra manera, pero como tristemente no es a nuestra manera que debemos amar a Dios, sino un así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Debemos hablar conforme a la palabra de Dios. Y eso es importante porque si nosotros que nos decimos conocedores de la verdad, de la palabra de Dios, y vivimos, o sea, nada más aceptando lo que a nosotros nos conviene o lo que, eso sí yo lo hago porque bueno, no me afecta, entonces nosotros estamos en un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque es entonces cuando el enemigo va cada vez trayendo mentiras a nuestra mente y a nuestro corazón. Mire cómo es Satanás. Mire cómo es Satanás. Así es. Lo podemos ver en la vida de uno de los grandes de la palabra de Dios, el profeta Samuel. Y usted sabe la historia del profeta Samuel. ¿Quién fue Samuel? Un hombre que, bueno, un milagro de Dios. Y este niño al nacer fue consagrado a Dios. Mire, ¿qué le pasó en la vida de él? Leamos en la historia de Patriarcas y Profetas en la página 658. La vida de Samuel, toda de pureza y devoción desinteresada. Mire qué es lo que caracterizaba. Era un hombre puro y una gran devoción desinteresada. Era un reproche perpetuo para los sacerdotes y ancianos egoístas como para la congregación de Israel. Esta congregación era una congregación orgullosa y sensual, dice. Miren, la vida piadosa, la vida de devoción desinteresada era un reproche. Ajá, adelante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos, podría decirse que el pueblo de Dios estaba viviendo un gran orgullo, había una gran sensualidad,
aunque el profeta no se había rodeado de pompa ni ostentación alguna, sus obras llevaban el sello del cielo. Amén, miren qué amén. importante. Bien Ayer hablamos importante. cómo recibir el sello de Dios, y aquí para recibir el sello de Dios tenemos que llevar una vida de pureza, una vida de devoción desinteresada. Fue honrado por el Redentor del mundo, bajo cuya dirección gobernó la nación hebrea. El profeta Samuel gobernó a la nación hebrea, pero el pueblo se había cansado de su piedad. Miren, ¿qué importa? ¿Se podrá cansar a alguien, hermana, de vivir un hombre tan piadoso, sometido a una pureza tal? ¿Por qué se cansa? Porque él revelaba lo que el pueblo tenía. ¿Qué era lo que tenía el pueblo? Orgullo, pueblo pecador. Era un hombre de gran devoción, de constantemente, así como su mamá Ana estaba en el templo, también él siguió esas enseñanzas de devoción constantemente. Menospreció su autoridad humilde. ¿Qué es lo que quiere el mundo hoy en día? Y gracias a Dios por ese mensaje del pastor Gaviria, ¿no? El orgullo. Ese es el problema grande. El orgullo, lo contrario al orgullo es la humildad. Este hombre era un hombre humilde, pero sabe una cosa, y le rechazó en favor de un hombre que gobernaría como rey. Mis hermanos, aquí podemos ver nosotros un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en día. Hombres que Dios ha levantado, porque es por Dios es que los hombres se levantan. Pero cuando llegan a un poder, a un punto, ¿qué es lo que sucede? En lugar de ser los más humildes, comienzan ¿a qué? A sacar lo que verdaderamente son en su interior, en el corazón, porque no han sido regenerados. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Se levantan con un orgullo, y Dios detesta a los orgullosos. Y no solo eso, hermana Dina, ¿qué es lo que hace prácticamente este hombre? Sino arrastra también a los suyos hacia ese orgullo. Así es. Claro. Y como consecuencia, el resultado es que ya lo que Dios había determinado para ese pueblo, ¿saben una cosa? Dios se aparta. ¿Por qué razón? Y al final, por eso nuestro programa de hoy en día es la marca de la bestia, es precisamente contra esos orgullosos, de aquellos que se han levantado en contra de Dios, reconociendo, es cierto, tienen una Biblia, pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Lo que les conviene, eso es lo que ellos profesan, pero no dan el consejo completo de la palabra de Dios. Contra ellos hay una marca que vamos a definir. ¿Qué es la marca? Así es. Qué lindo, ¿verdad? Que como Dios, a través del espíritu de la profecía, a través de la Biblia, nos enseña todas estas cosas para que nosotros sepamos. Y qué lindo es escuchar que siempre Dios ha tenido hombres fieles, hombres que verdaderamente se han mantenido al pie de la letra conforme a la palabra de Dios. Ayer hablábamos, en la introducción decíamos, en el libro Maranata, el Señor viene, dice, el sábado será la gran piedra de toque de lealtad. Pues es el punto especialmente controvertido. ¿Cuál es el problema? Todos están de acuerdo con los mandamientos, menos el sábado. Así es. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en observancia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, aquí verá una fusión, leyes civiles y leyes religiosas, en oposición al cuarto mandamiento, sea una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. ¿Quiénes van a recibir la marca de la bestia? Aquellos que están en oposición a Dios. Así es. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, porque está tan vigente hoy en día, será la señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de la obediencia divina,
recibirá el sello de Dios. Qué lindo. Claro, el Señor nos está hablando de quiénes van a recibir la marca de la bestia o el sello de un falso día de reposo. Así es. Qué lindo que Dios nos enseña verdaderamente todas estas cosas a través de la Biblia. Estamos estudiando qué es el sello de la bestia, o sea, la marca de la bestia. Y luego dice allí en Apocalipsis 14, leímos Apocalipsis 13 al 18 y ahora vamos a leer Apocalipsis 14, 9 al 11. Y dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Wow. ¿Cómo podemos ver acá? Pero leamos el 11 también. Dice así: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Tenemos en la realidad aquí la comparación de aquellos que recibirán el sello de Dios, tendrán la bendición de Dios, y aquí los que reciban el sello de la bestia, será que tendrán, dice que tendrán, no van a tener, dice, reposo ni día ni de noche. O sea, ¿por qué? Porque serán, dice el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, el vino de la ira de Dios, vaciado puro sobre esta humanidad, será muy triste en la realidad, sabiendo que Dios ama a sus criaturas tanto en la realidad y tiene, por eso Él dice, me duelen mis extrañas, cuando Él habla diciendo acerca del hombre que no se arrepiente. ¿Por qué? Porque a Él le causa dolor tener que destruir al hombre, al que formó con sus propias manos. De hecho, del Testimonios para los Ministros, mire cómo lo relata en la página 444, dice: si han de producirse tales escenas, ¿qué escenas? Estas. Las escenas del sábado y el domingo. Ahí va a estar la gran diferencia, la piedra de toque, como hablamos, ¿no? Así es. Esas son las escenas. O adoras en domingo o adoras en sábado. Ahí está. Ese es el punto. No hay otro escenario para los eventos de los últimos tiempos. Si han de caer tan tremendo juicio sobre un mundo culpable, o sea, dice sí, o sea, es una afirmación. ¿Cuál será el refugio del pueblo de Dios? ¿Cuál será el refugio? ¿Cómo serán protegidos hasta que pase la indignación de lo que usted está hablando? De la copa de la ira de Dios. ¿Cómo serán protegidos? Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades, luchas políticas. Mire lo que tenemos hoy, bajo el símbolo de 4 ángeles que lo retienen. Hay 4 ángeles que están reteniendo esos vientos, los vientos de guerra. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordene soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplen sobre esta. Todavía hay misericordia, todavía hay intercesor, todavía está Cristo en el santuario celestial intercediendo por un pueblo impenitente. Ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol hasta que los siervos de Dios sean sellados. ¿Y dónde? En sus frentes. Miren qué importante es esto, hermana Dina. Hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. ¿En qué consiste ese sello? Bueno, ya vimos que el sábado es el sello de Dios. Es un tiempo en que Él ha escogido para venir a adorarla, a glorificar su nombre.
y el poder del hombre de pecado también ha instituido un día, y es el día domingo. ¿En honor a quién? En honor al Dios Sol. En honor al Dios Sol. Así es. Miren qué importante. Sunday, día, domingo, día del sol. Pongan atención a esto. Al ángel poderoso se lo ve subiendo del este, de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, que es el sello que nosotros necesitamos cuando vengan las plagas. El único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre las frentes de aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de este ángel encumbrado, la que tiene autoridad para ordenar a los cuatro vientos que mantengan en jaque los cuatro vientos hasta que esa obra sea realizada y hasta que Él ordene que sean soltados. ¿Quién es ese ángel poderoso? Nosotros vemos desde la misma antigüedad que siempre hay un ángel poderoso. El ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, ese es el ángel poderoso que está todavía en control de este planeta Tierra. ¿Y saben algo? Aquí es donde viene un punto que creo que vamos a tratar mañana, hermana Dina. La parte donde el pueblo de Dios va a ser engañado. ¿En qué consiste ese engaño? Que esos juicios, esa ira de Dios con toda la plenitud, vaciado, dice, con toda la pureza. ¿Saben una cosa? Dicen que no va a ser para el pueblo de Dios. Mañana vamos a hablar de ese punto. Amén, así que es. El pueblo de Dios tiene que pasar por dos tiempos: el tiempo de angustia de Jacob, o el pequeño tiempo de angustia de Jacob, y el gran tiempo de tribulación. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres, ¿qué es el propósito de los hombres? Ellos también tienen un cáliz de confusión. El vino, están embriagados por las doctrinas babilónicas. Amén. Y esta es una doctrina babilónica, que los hijos de Dios primero van a ser arrebatados. Es una gran mentira de Satanás. Así es cierto, el Señor Jesús va a venir, pero Él viene totalmente. No va a quedar nadie cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, y nadie va a ser arrebatado, porque Él va a llevarse a su iglesia. No hay tal rapto, no hay tal arrebato prácticamente. No, porque todo ojo le verá. Amén. Todo ojo le verá, dice la palabra de Entonces, Dios. mis hermanos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo hoy? ¿Qué sello? Aquí hay un poderoso ángel que quiere sellarnos en nuestras frentes. ¿Por qué en nuestras frentes, hermana Dina? ¿Por qué en nuestras frentes? Eso es lo interesante. ¿Y cómo se sella? Recuerden, después de aquellos días, dice el Señor, yo sellaré mi ley en su mente y en sus corazones. ¿Y quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Qué es el sello de Dios entonces? Cuando el Espíritu Santo opera en nosotros, para que nosotros podamos guardar sus mandamientos y sus preceptos. Ese es el verdadero sello de Dios, y dentro de eso viene incluido el Santo Sábado de Dios. Amén. Así es, amigo hermano, esa es una verdad que no podemos negarla, y tenemos que estar preparados. Cada uno de nosotros debe de hacer preparación, porque ese tiempo está por llegar. Verdaderamente el tiempo está a las puertas, pero la pregunta es, ¿estamos nosotros listos para estar de parte de Dios? ¿Para recibir el sello? ¿Para recibir el sello de Dios, o recibiremos el sello de la marca de Satanás? Recordemos que todo, como dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 16 y el versículo 2, dice así: fue el primero y derramó su copa. O sea, hablando, ya leímos antes allá en Apocalipsis 14:11, y luego dice aquí, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Amén. Y que adoraban a su imagen. Amén. Eso será muy... Qué interesante. Wow, le leo para complementar lo dicho por usted.
Dice acá, la señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. Habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es el señal entre mí y vosotros. Esa es la señal. Por vuestras edades, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¿Dónde leemos eso? Ahí en Éxodo 31, 12 al 13. En este pasaje el sábado se designa claramente como la señal entre Dios y su pueblo. Ahora miremos, la marca de la bestia es lo opuesto a esto. La observancia del primer día de la semana. Esta marca distingue a los que reconocen la supremacía de la autoridad papal de aquellos que reconocen la autoridad de Dios. Miren qué importante. Y sigo leyendo, cada día con Dios. Dios tiene un pueblo que no recibirá la marca de la bestia. Amén, así es. Ya vimos, van a venir plagas. Pero aquellos que tengan la marca del Dios vivo, ellos, sí es cierto, van a pasar esas plagas, pero van a salir victoriosos. Gloria a Dios. Dice acá, Dios tiene un pueblo que no recibirá la marca de la bestia en la mano derecha ni en la frente. Dios tiene un lugar que quiere que su pueblo ocupe en este mundo para que refleje luz. Ustedes son centinelas de Dios, dice el Señor. Amén. Que es un centinela, está velando. Cuando el enemigo llegue, él tiene que dar el sonido de alerta. Él tiene que gritar, porque el enemigo está aproximando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros, mi hermana Dina? Como centinela de Dios, lo que estamos haciendo es alertar a un pueblo que tristemente hoy en día está siendo mal, podría decirse, usado por el enemigo. Cristo dice de su pueblo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse. Tenemos que ser luz al mundo. Amén. Ahí está en Mateo capítulo 5, verso 14. Dios hizo su ley para todo el universo. Creó al hombre, dio las generosas provisiones de la naturaleza. Tiene nuestro aliento y nuestra vida en sus manos. ¿En manos de quién estamos, hermana Dina? En manos de nuestro En Dios. manos de Dios. Así es. Debe de ser reconocido. Su ley debe de ser honrada ante todos los grandes hombres y los más elevados poderes terrenales. La ley de Dios tiene que estar encima de sobre todas las leyes. Y ese es el trabajo del centinela. Ese es el trabajo nuestro en la realidad de levantar ese estandarte, de cerrar ese portillo, como dice la Biblia, ¿verdad? Leyendo lo que el hermano estaba leyendo ahí en Éxodo 31, capítulo 31 y verso 12 dice, y habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Amén. Es bien importante. Gloria a Dios por fíjese, eso, ¿no? Al leer esto, esta es la señal, como dice aquí, para que nosotros sepamos que yo soy Jehová que lo santifico. Él es el que santifica al hombre, Él es el que da poder al hombre para obedecer estas cosas. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Día de reposo, ¿verdad? O sea, el día santo del Señor, el santo sábado. El que lo profanare, o sea, el que lo quebrante, el que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. A veces pensamos nosotros muy livianamente, tal vez como cristianos, como guardadores del Santo Sábado, nosotros a veces pensamos que el guardar el sábado solo es venir a la iglesia
y estar aquí escuchando el sermón y esto y el otro. No, amigo hermano, debemos de guardarnos de todo, la verdad. La verdad que es importante que nosotros nos guardemos de todo, porque no es solo guardar el santo sábado. Y luego dice, 6 días se trabajará, mas el 7º día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Eso es, a veces decimos, yo he hecho muchas cosas, dirá alguien, ¿verdad? Yo ya he trabajado en sábado, yo ya he hecho esto. ¿Sabes, amigo hermano? Yo quiero decirte, puede ser que ahora no nos apedreen, porque ahora no es como ese tiempo pasado, ¿verdad? Ahora Dios tiene un día para llevarnos a cuenta. Pero ¿sabes algo? Cuando la Biblia dice morirá, también yo quiero decirte que si no nos arrepentimos, iremos a morir eternamente. Pero también es interesante porque cuando yo empiezo a quebrantar el sábado a sabiendas, ¿sabes? Voy muriendo poco a poco espiritualmente. Y a lo último, ya no creo. Sí, amigo. Está ese poder que Dios puso, un poder mentiroso. Así es. Hermana correcto. Dina, yo le hago una pregunta a usted. Cuando vamos al Génesis, aquí hay unas declaraciones importantes de persuasión de parte de la serpiente a Eva. En esas declaraciones le dice la serpiente a Eva, porque, bueno, primeramente Eva dice, es que si nosotros, dice, comemos del árbol, del fruto del árbol, ciertamente moriremos. Esa es una declaración que ahí está escrita en la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Así es. De esa declaración se basó Satanás. Le dijo, con que Dios les ha dicho eso, Así es. que ustedes van a morir. Entonces vino Satanás, agarra el fruto y se lo come. Miren, yo no me he muerto. Ajá, así es. Hoy en día es lo mismo, hermanos. Así La misma astucia de Satanás. Miren, nosotros guardamos el domingo, guardamos el día que queramos y no hemos muerto. La misma astucia. La misma astucia. Pero correcto. miren, ahí es donde está el punto final de todo. Estos desobedientes, porque así le llama la palabra de Dios, desobedientes, aquellos que no guardaron la verdad del amor en sus corazones. Para ellos viene, es cierto, no van a morir, hermana Dina, porque no van a morir. Sí, no van a ¿Verdad morir. que sí? Están. Pero para ellos ciertamente le vienen estas plagas. De cualquier manera, mis hermanos, aquellos desobedientes experimentarán la muerte segunda. Van a morir cuando venga el Señor Jesús, si es cierto. Van a morir porque el Señor Jesús viene con fuego fulminante prácticamente. Así es. La gloria de Dios no hay nada que lo pueda retener realmente, excepto aquel que tenga el sello del Dios vivo. Es el único que va a retener. Pero más sin embargo, ellos, después de un tiempo establecido en la palabra de Dios, que son 1000 años, ellos van a volver a resucitar y ahí van a experimentar la muerte segunda, la muerte eterna, donde nunca más. ¿Por qué razón? Porque ellos rechazaron el consejo de Dios. Así es. Y hablando de lo que usted decía, como Dios, verdaderamente Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios nos ha dado muchas oportunidades. El problema está en que nosotros a sabiendas a veces, sabiendo que esto no lo debemos hacer, lo hacemos. Ahora, hablando de lo que usted dijo, la serpiente es astuta, amigo hermano. Satanás es astuto, de una manera o de otra, siempre va a buscar manera para introducirse en la vida nuestra. Ahora, pero dice aquí en el capítulo 3, que el hermano estaba hablando, capítulo 3 de Génesis, del 1 en adelante, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjate cómo vino esa serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Así es. Dios había dicho, ¿verdad? El día que coman van a morir, pero fíjate lo que sigue diciendo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí está la prueba de lealtad del hombre. Ahí es. Así como en el árbol, así como en el jardín del Edén, Dios se reservó un árbol para que no lo tocaran, ni siquiera se acercaran a ese árbol. Dios hoy en día también tiene un tiempo. Allá era un árbol que Dios se ha reservado su tiempo y dice, mi santo sábado. Pero este santo sábado, ¿para qué es? Es para venirse a acercar a Dios. Así es. Porque Él es el Señor del sábado. Todos aquellos que están cansados, afligidos y agotados, dice, vengan a mí. No dicen cualquier día, no dicen domingo, en sábado, porque yo les haré descansar, porque yo soy el perfecto reposo. Así es, correcto. Pero allí es donde la serpiente habla y dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, hermana Dina. Eso sí. Hoy es triste, ¿verdad? Les voy a leer algo que va con relación a eso. La fe por el cual vivo. Yo no sé cuál es tu fe, pero tenemos que tener una sola fe. Amén. Un solo evangelio, porque no hay dos evangelios. No. Un solo evangelio, una sola fe y un solo Dios. ¿Verdad que sí? Y un solo bautismo también. Bueno, dice acá. ¿Qué estáis haciendo, hermanos? Es una pregunta. En la gran obra de preparación. Mis hermanos, hoy en día yo quiero, y hemos hablado acerca de estos eventos. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, estuvo en el lugar del santuario celestial, estuvo en el lugar del atrio. Ahí murió por ti y por mí. Ahí se cumplen todas las profecías relacionadas al Mesías príncipe. Y nuevamente, posteriormente a eso, Él pasa, cuando Él muere, pero cuando Él fue entronizado en el cielo, pasa del atrio al lugar santo. Amén. Pero terminado una de las profecías más maravillosas y el más larga de la Biblia, el 2300 tardes y mañana, Él pasa del lugar santo al lugar santísimo, donde está hoy, en el lugar santísimo. Si vamos nosotros a estudiar al antiguo Israel, vemos que en el tabernáculo terrenal había un lugar. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote, que hoy nuestro Señor Jesucristo, allá en el cielo, Él está intercediendo todavía por su pueblo. Amén. Pero no solo es intercesor, no es nuestro garante nada más, Él es nuestro abogado. Gloria a Dios. ¿Será que sí? Amén. Entonces, mire qué importante. Dice, ¿qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Cuando el sumo sacerdote estaba, y lo hablamos la otra vez, en el día del Yom Kippur, en el día donde se expiaban todos los pecados del pueblo, el pueblo estaba afligiendo sus almas, porque el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo. Si el pueblo no afligía sus almas, no se preparaba para ese evento, corría el peligro que el sumo sacerdote moriera. Y hoy en día nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, está en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo hoy? Bien, debemos de estar preparando nuestras almas. ¿Por qué razón, mi hermana Dina? Porque estamos justamente ante un juez y él está ejecutando un juicio en este momento. Estamos en un peligro. Estamos en gran peligro de que la balanza, hermana Dina, no dé la medida. Así prácticamente. Así es. Los que se unen con el mundo reciben su molde. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, unirnos al mundo, y se preparan para la marca de la bestia. Pero hermano, es que yo soy cristiano, ¿qué le pasa a usted? Sí, hermano, pero usted se da cuenta que las costumbres del mundo están en la iglesia. ¿No se ha dado cuenta de esto? ¿Cuáles son las costumbres del mundo? En primer lugar, observando un día de costumbre que es el día domingo. Y la misma iglesia lo ha dicho, que es el sello de su autoridad eclesiástica, la iglesia católica. Así es. Miren, qué importante. Los que desconfían de sí mismos. ¿Quiénes son los que desconfían de sí mismos? Nosotros.
porque por nosotros no hay nada bueno. Si el mismo Señor Jesús dijo, por mí mismo yo no soy nada. ¿Quiénes somos nosotros? Los que desconfían a sí mismos, se humillan delante de Dios. Y ahí está el llamado, humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Así es. ¿Para qué? Para que purifiquen sus almas, obedeciendo a la verdad. Mis hermanos, lo único que nosotros queremos es que tú obedezcas la verdad. Nosotros no estamos reclutando hermanos para nuestra iglesia, no. Lo único que estamos haciendo nosotros es que obedezcas a la palabra de Dios, nada más, a la palabra de verdad. Amén. ¿Por qué razón? Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Por eso la importancia de la verdad bíblica, mis hermanos. Y cualquiera que quieran hablar con nosotros acerca de esta verdad, es con gusto. Nosotros estudiaremos con ustedes. Amén, pero no amén. en nivel de contienda, porque nosotros no contendemos, porque nuestro trabajo únicamente es educar a un pueblo, preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. Ese es nuestro propósito. Así Cuando es. se proclame el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. ¿Qué es nuestro propósito con estos mensajes, con estos programas, mis hermanos? Es que tú tengas el carácter simétrico como el del Señor Jesús. Amén. Un carácter piadoso, humilde, Bondadoso. un carácter bondadoso, lleno de gracia. ¿Para qué más? Amén. Así Hermana es, Dina, así eso es lo que Dios desea de nosotros. Amén. Eso es lo que Dios Porque está ellos esperando. recibirán el Ellos. sello del Dios viviente. Así es. Qué lindo Dios. Por eso Él nos ha dejado tan claro estos temas. Y fíjese, hablando de lo que Dios quiere que el hombre entienda, es que dice allí en Ezequiel 20:12. Amén. Dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Qué es lo que es el día de reposo entre Dios y el hombre? Y Un les día. di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Amén. O sea, Dios quiere, en la realidad, en este caso, es que Dios lo único que está esperando es que el pueblo entienda que todo lo que Él nos ha dejado escrito es para que nosotros lo pongamos a la práctica. Amén. Lea el 11, lea el verso 11 ahí mismo, Sí, 20, porque 11. dice el 11, y les di mis estatutos y les di a conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Amén. Ahí está. ¿Qué O es el sea, sello de Dios, hermanos? Pues es que Es está bien preparar claro. el sello de Dios. Aquel que reciba el sello de Dios, mis hermanos, va a vivir. Así es. Por eso le di mis ordenanzas, le di mis Ajá. decretos para que vivan. Para que vivan. Por eso el Así sello es. de Dios es para la vida, pero el sello de la marca de un sistema, en este caso político religioso, mis hermanos, es para muerte. Tenemos que entender eso bien claro. Tenemos que entender. Y luego leamos el 20, porque el 20. versículo 20 sí también es muy importante. Dice así, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Otro verso tan contundente. Importante. Contundente O sea, prácticamente. fíjese. Si tú dices que tienes un Dios, crees en Dios, dice, el mismo Señor está hablando aquí, hermana. Así Aquí es. no está hablando No, ningún Dios. hombre. Así Dice, es. santificad mis sábados y sean señal entre mí y vosotros. Ajá. Aquí no dice santificar el domingo, no dice el lunes, no dice martes. Exacto. Dice específicamente mi sábado. Y es importante porque esto es lo que nos identifica a nosotros como su pueblo, como sus hijos. Así que es importante. Lea el 21, siga que leyendo, porque eso está lindo, hermana, siga que leyendo. pienses- Dios hablando. Pienses un poquito a quién es, con quién te identificas. Porque verdaderamente eso es lo que la palabra de Dios dice. Mas los hijos
se rebelaron contra mí. ¿Qué dice? Mas los hijos se rebelaron contra mí. O sea que hay gente rebelde, hermano. Claro, pues sí, ¿verdad? Ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Obedecerlos lindo, ¿no? es vida. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira Ahí está. sobre ellos. ¿Y cuál es esa ira? Para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Dios se va a enojar. Aquí dice, derramaré mi ira. Usted leyó. ¿Qué fue lo que leyó en Apocalipsis? La ira de Dios, está pura. Por ser Va a ser vaciada. ¿Sobre Así aquellos es. que? Los transgresores de sus mandamientos. Mas dice el versículo 22, más retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Amigo hermano, esto es serio. El 20 es una identificación a quien perteneces. Amén. A quien perteneces. Vamos, tengo este comentario, hermana. Okay. Maranata, el Señor viene, página 238. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios, que es el mensaje de Dios para hoy, y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad, listos para morar con un Dios puro, santo y perfecto. Wow. Amén, hermana Dina. Amén, gloria a Dios por ello. Fíjese, qué lindo Dios, ¿verdad? Dios. Y mire este último, educación cristiana dice, en cada caso ha de hacerse la importante decisión en cuanto a si hemos de recibir la marca de la bestia o su imagen o el sello del Dios vivo. Miren, es una decisión importantísima para tu vida. Y ahora, al hallarnos a los márgenes del mundo eterno y a punto de llegar al mundo eterno, ¿qué cosa puede ser de tanto valor para nosotros como ser hallados leales y fieles para con Dios del cielo? ¿Qué cosa existe que pudiéramos estimar por encima de su verdad y de su ley? ¿Habrá algo mayor que eso? No. ¿Qué educación puede darse a los alumnos de nuestras escuelas? Dice que sea tan necesaria como un conocimiento de que dice la Escritura. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Enseñar a nuestros hijos lo que dice la Escritura. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. El tema es precioso, amigo hermano, y esperamos que estos temas nos ayuden, ¿verdad? Para que nosotros hagamos decisiones correctas. Esperando que no te pierdas estos temas, para que cada día nosotros podamos ir creciendo espiritualmente. Amén. Así que el tiempo nos ha ganado y vamos a terminar con una oración. Que así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestros corazones. Nos has enseñado, Señor, cuál es el sello de Dios y cuál es el sello de la bestia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, bondadoso para con nosotros y paciente. Cuán bueno eres. Gracias te damos, Señor. Bendice a todos aquellos que se dieron cita para estar con nosotros. Que estos temas puedan quedar claros en sus mentes y en sus corazones para que un día los podamos ver en el reino de los cielos. Amén, que así sea. Quédate con cada hogar, con cada familia, con todos aquellos, Señor, que de una manera o de otra, Señor, esta señal llega para que puedan escuchar estos mensajes. Amén. Te pedimos que te quedes con cada uno de ellos y con nosotros, en el nombre precioso de Jesús, lo pedimos todo. Amén. 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 Y amén. Amén. Así es, amigo hermano, y no te pierdas la meditación de la tarde, a las 3 de la tarde. Que Dios les bendiga grandemente. Plan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Transmitiendo en vivo desde Alhambra, California. Llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo.